Le damos la bienvenida en esta noche de jueves, sí, jueves 17 de septiembre del 2020. Gracias por estar en sintonía de su programa de análisis a la medida. Sandy, ¿estás lista para los análisis de esta noche? Así es, Julio. Excelente. Muy buenas noches. Vamos a iniciar de esta manera. Gracias a ustedes por siempre sintonizarnos y de esta forma unirse al análisis desde casa o desde donde se encuentre sintonizándonos. ¿Qué te parece el primer tema? Me parece realmente, Sandy, que es bueno verlo, pero me causa cierto pánico el hecho de tanto policía involucrado en estructuras criminales. Veamos entonces la información respecto a esta nueva banda que hoy fue detenida. La Policía Nacional Civil, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron 43 allanamientos en el departamento de Escuintla en busca de presuntos integrantes de la banda criminal La Limonera, quienes están implicados en robos y allanamientos ilegales. Entre las capturas se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil y un fiscal del Ministerio Público. Las personas han denunciado a través del teléfono 110, a través del teléfono de Inspectoría General, y el trabajo de los investigadores es un trabajo eficaz para poder venir hoy y detener a estas personas, que incluso también hay personas que trabajan en el Ministerio Público. Se detuvo a una persona, el Sergio Baltasar Valenzuela Sazo, de 43 años, y también se capturó a los elementos policiales que en algún momento se vieron involucrados en este tipo de situaciones ilícitas. Además, se logró la detención de los líderes de esta estructura criminal, alias el Matraca y alias el Negro. Estas dos personas son los presuntos cabecillas de esta gavilla, de esta estructura criminal que se dedicaba a despojar de sus pertenencias a los guatemaltecos honrados que día a día salen a trabajar. Hoy, Policía Nacional Civil, a través del Departamento de Delitos contra la Vida, a través de nuestros investigadores, los está capturando, los está poniendo tras las rejas a disposición del juzgado correspondiente. Durante los allanamientos incautaron armas de fuego, celulares, vehículos y motocicletas con reporte de robo. ¿Qué nos deja esto para la reflexión? Bueno, cosas que de verdad vamos a analizar ustedes y nosotros juntos, pero vea estos datos, por favor, porque hablar de la autodepuración en la Policía Nacional Civil, Sandy, parece ser algo que no llegará pronto a su fin. Es que ayer hablábamos de este tema y hoy, una vez más, nuevamente se evidenció la participación en hechos delictivos de algunos elementos de Policía Nacional Civil. Este es el caso de 8 policías miembros de esta banda denominada La Limonera, dedicada a todo tipo de hechos delictivos, Sandy, desde robos hasta sicariato mismo. Imagínate tú. Al encontrar un porqué los policías en activo se involucran con el crimen organizado, pues realmente esto se vuelve difícil, pues conlleva temas que llegan a ser tan subjetivos como lo moral, los valores y la integridad que puede tener cada una de las personas. Positivo, si algo tiene de positivo esta situación, es el hecho que estos malos agentes policiales sean puestos a disposición de las autoridades competentes, pero lo negativo, y eso es bastante más grande, el daño que le hacen a la imagen institucional, a la confiabilidad, a la credibilidad que pueda tener la PNC aquí en Guatemala. Así es, Julio. Mira, como primer punto hay que decir algo. La autodepuración que están teniendo por parte de la Policía Nacional Civil también es un punto que al final se destaca dentro de Claro las que situaciones positivas, si lo Eso es queremos bueno. ver desde este punto de vista, porque obviamente es importante poder limpiar la casa para poner orden y para poder de esta forma crear una policía fuerte y que obviamente esté actuando conforme a la ley. Solo que en este tema, que tú tienes toda la razón, yo estoy viendo una evolución también de cómo ha cambiado esta situación de los elementos policiales que están delinquiendo, aunque están siendo capturados, investigados, procesados y puestos a disposición de los tribunales. Antes era generalmente aquellos policías que habían sido reciclados de la antigua Policía Nacional. Hoy ya estamos hablando de elementos que que pasaron por la Nuevas academia. generaciones. Exactamente, que se graduaron en la misma y que son las nuevas generaciones de policías nacionales civiles. Entonces uno se pregunta, Sandy, ¿qué es lo que los hace tan vulnerables a delinquir? ¿Serán cuestiones personales? ¿La fácil corruptibilidad que pueda tener cada quien? ¿Los bajos valores éticos y morales que pueda traer alguien? ¿Los salarios bajos? ¿La poca motivación económica? ¿La poca motivación laboral? ¿Qué será realmente? Al final puede ser una conjugación, Julio, porque imagínate, las condiciones laborales sabemos que es un factor muy importante, Sí. Pero obviamente si tienes tus principios, tus valores muy bien cimentados, no vas a caer ante actos de corrupción también. Eso es correcto, Sandy, porque el que es corrupto y mañoso
lo es corrupto y mañoso siempre. En cambio, aquel que acepta esa responsabilidad de ser un servidor público tan importante, dedicado precisamente a brindarle este servicio de seguridad ciudadana a la población guatemalteca, pues uno supondría, ¿no?, que está preparado para toda esta situación de poner en práctica estos valores, estos principios y estas buenas costumbres y la moral. Sin embargo, vemos como sí hay muchos buenos elementos policiales. Sí. Y hoy estamos hablando de 8, ayer estábamos hablando de 4, entre los 2 días son 12. Está bien, se respeta su presunción de inocencia, aunque hay pruebas fehacientes, por eso fue la situación de las capturas. Sin embargo, el daño que 12 elementos le hacen a 37,000 miembros activos de la PNC es enorme, Sandy. Efectivamente, y por eso es necesario, Julio, poder fortalecer ciertas áreas a lo interno de la Policía Nacional Civil para de esta forma detectar a esos malos agentes y que de esta forma también puedan responder ante la justicia guatemalteca por los señalamientos y por esas sospechas que se puedan tener. Y con esto quiero que nos puedas proporcionar unos datos, por favor. Claro que sí, con mucho gusto, Sandy, me parece muy oportuno porque lo que estás diciendo lo visualizaremos acá, junto al apoyo de nuestra producción. Véanlo ustedes, por favor. Reiteramos una vez más, Sandy, la necesidad de fortalecer, en primera instancia, a la denominada UVA, es decir, la Unidad de Verificación y Análisis de la PNC, que es el primer filtro para captar nuevos agentes. La Inspectoría General del PNC y la Oficina de Responsabilidad Profesional también. Es importante, además, Sandy, realizar las pruebas de confiabilidad, entre ellas exámenes psicométricos y exámenes de polígrafo. Pero ojo, Sandy, esto no debe ser solo para el ingreso a la academia ni para la graduación. Debe ser una cuestión constante, continua, permanente, de siempre. También es necesario, Sandy, que la institución policial mantenga en todo tiempo la moral de sus miembros en el nivel más alto posible. ¿Cómo, preguntarás tú? Capacitándolos, tecnificándolos, dignificándolos, profesionalizándolos. La decisión de ser un buen elemento policial, al final de cuentas, o en todo caso, un policía corrupto, mañoso y delincuente, como pasa con estos capturados, es una situación de tipo puramente personal. Pero los factores exógenos y endógenos que rodean a los policías en el día a día pueden llegar a influir también para que algunos de ellos, pues lamentablemente, tomen este mal camino. Definitivamente, Julio. Sabemos que también hay que reforzar un poco también el sentido de pertenencia a la institución. ¿Por qué? Porque eso te hace pensarla al momento de traicionar el lugar donde trabajas, porque prácticamente es eso, una traición a tus principios, a ese juramento también que haces. Así es. ¿Sabes qué me pregunto yo a este punto? Entonces, ¿para qué sirvieron todos esos años de mal llamada reforma policial? Porque una verdadera reforma policial tendría que habernos llevado a otro nivel. ¿Qué nivel? Me preguntarás tú. Bueno, y son 10 meses de formación policial. ¿Por qué no para graduarse de policía se tiene la formación profesional que se tiene para graduarse de oficial del ejército? Es decir, 3, 4 años donde sales de profesional en alguna rama y a la vez de la especialidad policial, que puede ser criminólogo, que puede ser abogado, que puede ser criminalista y un montón de cosas más. Y eso debe ir acompañado, Sandy, y ahora te devuelvo las palabras para las últimas ideas que puedas tener en este tema, también de la dignificación en cuanto a la escala de salarios que esto debe tener. Estás arriesgando la vida día con día y te debo dar los mejores insumos y el mejor puesto y salario posible. Definitivamente concuerdo con este punto, Julio, que tú has dado a conocer. Y ya para ir concluyendo, enviar ese mensaje también a todos los agentes que están haciendo bien su trabajo, para que lo sigan haciendo así, para que sigan esforzándose y que recuerden ese juramento que hacen, que recuerden el motivo por el cual también están en esa institución, cuál es la función principal, que no se dejen tentar, porque obviamente van a encontrar personas, estructuras que los pueden ir entonces de una forma enamorando, ofreciéndoles muchas cosas, pero recordemos que el principal compromiso de los agentes es con el país. Así es, Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, así que quédese usted analizando este primer tema para sacar mejores conclusiones. Cuando regresemos, es que mañana, ya que es viernes 18, se va a aperturar otra vez todo tipo de frontera en Guatemala. Y tenemos detalles acerca de algunos requisitos que usted debe conocer, pero después de la pausa. Claro que sí, no cambie. Nosotros somos A la Medida.
extranjeros y guatemaltecos que deseen ingresar al país vía aérea deben presentar los resultados negativos de una prueba PCR practicada con 72 horas de anticipación. Si no traen consigo este documento, se les realizará una prueba de antígeno en el Aeropuerto Internacional Aurora, confirmada por una PCR. El Ministerio de Salud pide este tipo de pruebas, pues detectan el material genético del virus y es considerada como la más exacta. La de antígeno establece si hay proteínas virales en la muestra tomada. Esta es más rápida, pero da aproximadamente un 30% de falsos negativos. Dentro del centro de salud del aeropuerto, nosotros tenemos la capacidad, primeramente, para hacer prueba de antígeno y posteriormente una de PCR para aquellos falsos negativos, que puede ser un 30% del total de las pruebas que se realicen, que es lo que nos dicen los estudios, que es a los que les vamos a confirmar aquellos que más sospechosos, que tienen síntomas o que han estado en contacto con alguien positivo. Recuerden también que las líneas aéreas, y eso es responsabilidad de Aeronáutica, deben cumplir con los protocolos internos. El ingreso vía terrestre será diferente, pues los extranjeros deberán presentar los resultados de la prueba PCR, de lo contrario no podrán ingresar al país. Esta prueba no es un requisito para los guatemaltecos. El protocolo, todas las personas que van a ingresar, extranjeros, por vía terrestre, necesitan traer una prueba de PCR negativa con un periodo menor a 72 horas. Las que entran por vía aérea, guatemaltecos y extranjeros, una prueba de PCR negativa por menos de 72 horas de vigencia. Esa es la norma, es el protocolo, a contrario de que por la vía terrestre, los guatemaltecos han tenido desde el inicio de la epidemia la oportunidad de pasar la frontera únicamente con el trash de temperatura y de signos vitales, así como de la vigilancia epidemiológica de cada uno de los casos, y este tema seguirá así. Las personas que deseen ingresar vía marítima no deberán presentar ninguna prueba, pues por el tiempo indefinido que permanecen en el mar, los resultados pierden vigencia. Solo deben presentar un manifiesto en el que se establezca que los tripulantes gozan de buena salud. En el caso de los guatemaltecos que deseen salir del país, deben consultar los protocolos de su lugar de destino, pues algunos países solicitan pruebas de antígeno o PCR. ¿Usted me permite rápidamente que le explique la diferencia antes de ver los datos de lo que es una prueba PCR y una prueba de antígeno? Rápidamente y en pocas palabras, la prueba PCR para determinar lo del COVID-19 es una prueba de polimerasa, en otras palabras, prueba de ácidos nucleicos. ¿Qué es esto? Material genético de un virus como es el SARS-CoV-2, lo cual da hasta un 90% de confiabilidad. Mientras que la prueba de antígeno, que es una prueba mucho más simple, lo que hace es captar proteínas, por ejemplo, en este caso un virus, que puede ser el COVID-19, pero como también puede ser cualquier otra cosa, porque no solo ese virus existe, entonces su confiabilidad oscila más o menos entre el 64% y el 80%. Dicho esto, yo le voy a pedir, por favor, a producción y a Sandy que comparta con usted los siguientes datos. Así es, Julio, porque ante esta información también las autoridades de salud dieron a conocer que la prueba más efectiva para detectar si una persona es positiva de COVID-19 es la reacción en cadena de polimerasa, el PCR. Todas las personas que a partir de mañana ingresen por la vía terrestre, marítima o aérea deberán entonces contar con su prueba. Bueno, la marítima ya se aclaró que no se va a hacer de esta forma. Tiene que ser entonces, tanto en la terrestre como en la aérea, la prueba de PCR que no sea mayor de 72 horas que se la hayan practicado. Si las personas tratan de ingresar a nuestro país portando una constancia de prueba de antígeno, la misma no se les tomará por válida y tendrán la opción de someterse a una cuarentena, es decir,
Correcto. Pueden entrar entonces, pueden ingresar al país, pero va a existir ese compromiso y ese seguimiento también de la cuarentena. Si las personas que tratan de ingresar por la vía aérea no portan entonces la constancia de prueba de PCR en el aeropuerto mismo, podrán practicarse ese examen. Imagínate, es otra de las opciones que también tienen, todo para poder evitar entonces que los casos sigan incrementando y tener un control también de los mismos. Ahora, quiero aclarar una situación. Fuera de esas diferencias que ya mencioné, que tú has aclarado también bastante, está el tema de los costos, porque por supuesto que alguien que venga nacional o extranjero puede no portar esta prueba PCR o portarla de antígeno, que no le va a ser suficiente. En el aeropuerto se van a poder practicar, pero tienen un costo y el costo promedio oscila entre los 2.300 más o menos a 3.000 quetzales. Entonces, ojo con esa situación, ¿verdad? Porque mientras las otras pruebas, las más sencillas, en este caso las de sangre, por ejemplo, las que se hacen de forma nasal y bucal, pues tienen un costo aproximado de 400 quetzales, pero esto no va a ser válido para los ciudadanos guatemaltecos. Ahora, ¿qué va a pasar en Centroamérica? Porque no solo Guatemala abre sus fronteras. Efectivamente, recordemos que El Salvador también se une a esta reapertura y obviamente si ustedes van a viajar en los próximos días, tienen que tomar en cuenta, uno, los requisitos en nuestro país y los requisitos que otros países están solicitando, porque de esta forma entonces ya ustedes van preparados y no se encuentran entonces con la negativa o con alguna problemática para poder ingresar y para poder de esta forma pues no llevar a cabo la actividad que se pretende en los próximos días, ¿no? Que es parte también del objetivo de poder reaperturar las fronteras, Julio. Definitivamente. Y entonces ahora ustedes van a ver en pantalla esta próxima información que va relacionada completamente a lo que estamos hablando en este instante. ¿Sabe usted que en casi todos los países centroamericanos se van a abrir sus fronteras? El caso de El Salvador, por ejemplo, que es nuestro país más inmediato y que nos manda el mayor flujo de turistas anualmente, solo se va a requerir la prueba, en este caso la PCR, a los extranjeros. Así que si usted quiere viajar a El Salvador, tiene que saber esto. Esto de conformidad a la resolución emitida por la Cámara Constitucional de ese país, en la que consta que no se le puede prohibir el ingreso a su país a ningún salvadoreño. Pasando nuevamente a Guatemala, Sandy, el hecho de que se reabran las fronteras guatemaltecas no significa para nada que haya que disminuir las medidas preventivas y de control, pues la pandemia aún sigue latente y recordemos que en Guatemala, como en muchas partes del mundo, la pandemia viajó y llegó en avión precisamente. Así es. Las medidas adoptadas por nuestro país parecen ser en este momento las más adecuadas a efecto de que la reapertura de fronteras no represente un nuevo foco de posible contagio de COVID-19. Es muy importante poder tomar en cuenta estos requisitos. Recordemos que el único motivo o la única razón por las cuales ustedes entonces podrán viajar es si cumplen con todo esto. Y es parte de los protocolos que también se tienen. Obviamente, en la estadía en el aeropuerto, por ejemplo, hay otras medidas que también se van a realizar, la toma de temperatura, correcto, el uso de gel, el distanciamiento, ya están las zonas muy bien marcadas para ver entonces dónde sí se pueden sentar las personas y dónde no, para que de esta forma también nosotros nos veamos acostumbrando a esa nueva normalidad, Julio. Es correcto, Sandy. Ya casi para ir finalizando este tema, fronteras aéreas bastante bien custodiadas, fronteras terrestres creo yo que también, las que parecieran débiles, te digo nada más, son las marítimas. Sin embargo, recordemos algo, tampoco es que estamos en este momento necesariamente en la temporada de cruceros, porque los cruceros, por esto mismo del COVID-19, que sería la mayor expresión de la frontera marítima, pues no es que están viniendo. Por supuesto, día con día llegarán barcos con tripulaciones de carga y otras cosas, pero creo que se podrá controlar de mejor manera. Así es. Bueno, esto es lo que tiene que saber usted. Mañana se reaperturan las fronteras y por supuesto le daremos seguimiento a otras situaciones que se pueden ir registrando, Julio. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero regresamos con disturbios provocados por encapuchados en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya volvemos. No cambie, somos a la medida. Realmente para el análisis, pero para el análisis de lo que no debe de pasar en la máxima casa de estudios superiores de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos. Veamos unos datos, por favor, para ver el contexto de lo que estamos hablando. Y es que, una vez más, Sandy, el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala se convirtió en el escenario de un confuso incidente, bochornoso diría yo, en donde, entre comillas, voy a decir esta palabra, estudiantes
protagonizaron un ataque. En teoría, el incidente que sirvió de catalizador de estos actos fue la decisión que en su momento el Consejo Superior Universitario tomó con relación a la utilización de un préstamo para la USAC. Los estudiantes argumentan que el préstamo es innecesario y que se debe exigir el 5% constitucional y demandan transparencia sobre los proyectos para lo que se usaría el dinero. Digamos que hasta ahí estamos bien. Pero lo que no está bien es que se tome las oficinas administrativas, en este caso de Universidad de San Carlos, donde estaba funcionando además un programa, fíjate, de prevención y ayuda a la población guatemalteca, que es el de telemedicina, y en donde habían tanques de oxígeno también para apoyar a personas de escasos recursos que lo necesitan por la pandemia del COVID-19. Es complicado, Julio, porque obviamente sabemos que hay formas de manifestar. Sí. Siempre recordemos que tenemos que velar también porque no se afecten a otras personas. Ese sería el ideal, porque todos tenemos el derecho a manifestar, todos, es cierto. Pero no así. Pero recordemos algo también, mis derechos llegan hasta donde empiezan los de los demás. Y eso es algo que no se logra comprender y hoy pues vemos entonces las consecuencias. Vemos las consecuencias y usted lo está viendo en pantalla precisamente en este momento, allí donde tomando los extintores y tomando algún tipo de gas, atacaron directamente a las personas del personal administrativo, ¿no?, que trabaja para la Universidad de San Carlos. Cerraron este edificio y fíjate, solo ese programa de telemedicina ha atendido hasta el momento. Usted puede ver ahí las imágenes, son más que contundentes. Dígame usted si esta es la actitud o no para una protesta digna, si esta es la actitud o no de un estudiante universitario, de un buen guatemalteco. En todo caso, se habían atendido ya casi 2.000 personas en el tema de teleservicio, detectando más o menos 1.400 casos de posible COVID-19 y 200 casos de muy alta probabilidad. Julio, y cuando hablamos de las consecuencias, aquí le vamos a mostrar esta información porque obviamente estaba la expectativa de qué va a pasar por el área donde se había realizado también esta manifestación y de hecho suspendieron el área de telemedicina que estaba deportando bastante. Lo que dices es tan importante que yo te voy a pedir algo. Compartamos por favor junto con el equipo de La Medida estos datos que tú nos vas a decir qué son, Sandy, por favor. Claro, Julio. Entonces hablamos de esta suspensión del programa y el servicio de telemedicina que ya se había habilitado para consultas sobre el coronavirus. Así es. También se suspendió un programa de entrega de oxígeno a docentes, trabajadores y estudiantes de la USAC. Quedó paralizada la entrega de títulos, en fin. Estas son algunas de las repercusiones entonces de este disturbio, de esta manifestación. Sea cual sea el motivo de los disturbios en este día, no justifica sin duda amenazas, violencia y las medidas tomadas por los encapuchados supuestos estudiantes. Y yo te digo supuestos, Julio, porque hasta el momento obviamente no se logra confirmar si sí son estudiantes, si son personas que están por otros objetivos. Y de esta forma también qué lástima que se está dando esta situación porque recordemos que la Universidad de San Carlos ha establecido ciertos servicios, ciertos programas para ayudar ante esta pandemia que se está registrando y hoy se ve seriamente afectada. Sí, porque más que una protesta se ha afectado no solo al personal administrativo, sino que a muchos guatemaltecos. A ver, yo no me aparto que hayan formas en las cuales poder exigirle a las mismas autoridades universitarias por parte del estudiantado cuentas claras y alguna situación en la cual se puede invertir de mejor manera, porque ellos están protestando por un préstamo de 120 millones, que tampoco está bien fiscalizar también. Sí, está bien fiscalizar, pero no es esta la manera, Sandy. No, definitivamente no hay que buscar otras formas de poder hacerlo sin afectar a la población que en este momento tiene la necesidad, todas esas dudas en cuanto al coronavirus, todas esas atenciones también. Bueno, se quedaron paralizadas, así que ese es el llamado para quienes quieran manifestar, que busquen las maneras apropiadas de poderlo hacer, de hacerse escuchar, pero sin tener que llegar a estos extremos afectando a otros. Sí, parecen delincuentes, parecen vándalos, efectivamente. A ver, una situación ya para terminar, solo para la reflexión. Todo un subcontinente, me refiero al país llamado India, fue liberado de la opresión que en su momento tenía el imperio inglés a través de lo que hizo el Alma Grande. Alma Grande es lo que significa Mahatma Gandhi, precisamente traducido al español, pero todo fue pacífico. Así que pacíficos es que tenemos que ser, inclusive para hacer valer nuestros derechos. Muy bien dicho, Julio. Vamos a hacer una pausa entonces, regresamos con otras noticias. Así es, no cambie, somos a la medida. Vamos con la información aquí en A la Medida. ¿Sabe usted que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República inició ya la discusión y el análisis del presupuesto 2021 de Guatemala?
ya hizo también un calendario para ver cómo se van a establecer las audiencias y las citas para cada una de las instituciones de Estado que justificarán así, de esa forma, el presupuesto solicitado. Vea la información. La Comisión de Finanzas Públicas del Legislativo desarrolló la primera reunión de análisis del anteproyecto de presupuesto del próximo año que envió el Ejecutivo, en donde se integró el calendario de audiencias que iniciará con la Superintendencia de Administración Tributaria, el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas. El día de hoy, dentro del seno de la comisión, hemos explicado a los compañeros cuál es el procedimiento propio para el análisis, discusión y modificación, si fuera el caso, del dictamen que se va a dar de la iniciativa de ley propiamente. En la misma hemos nosotros trasladado una calendarización del mes de septiembre, que es importante para que la población nos pueda seguir durante todo el proceso, un proceso transparente en el cual, en primer lugar, vamos a conocer los ingresos, de cómo se pretende financiar el presupuesto. Para lo mismo se ha hecho una calendarización del mes de septiembre, lo voy a leer un poco rápido para que todos pudiéramos estar presentes. El día martes 22 de septiembre se va a las 8:30 de la mañana, daremos inicio con las audiencias, estará presente SAT, Banguat y el Ministerio de Finanzas para conocer todo lo referente a los ingresos. El día miércoles 23 de septiembre, el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación. El día jueves 24 de septiembre, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. El día martes 29 de septiembre, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El miércoles 30 de septiembre, el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de Ambiente y la Procuraduría General de la Nación. El presidente de la Comisión de Finanzas, Dwight Martínez, dio a conocer cómo se realizará el análisis del capítulo específico de reactivación económica, que se encuentra dentro del anteproyecto de presupuesto 2021. En el mes de octubre, previo a tener el conocimiento todos los compañeros de específicamente hacia qué va orientado el presupuesto. Normalmente los presupuestos de la nación son muy pocas las variables que pueden tener entre un ejercicio y otro, porque los recursos siempre son limitados, los ingresos. En este caso hay un capítulo específico que habla sobre reactivación económica. Con la responsabilidad que la Comisión ha manifestado siempre, vamos a darle un tiempo específico para que vengan todos los ministros que están involucrados en este capítulo y que lo podamos conocer en su conjunto. No se puede conocer de forma aislada o separada, porque creo que el conjunto de la suma de los esfuerzos de todos ellos es lo que le da el sentido a la reactivación económica desde el planteamiento que está haciendo el Ejecutivo. Y en otro orden informativo, el ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi se presentará ante juez competente en octubre por el caso Transurbano. En el juzgado de mayor riesgo el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Alejandro Sinibaldi, continuó escuchando las acusaciones penales del Ministerio Público en su contra en los casos Odebrecht, Guatemala y Construcción y Corrupción. La tercera jornada de trabajo de esta primera declaración será este viernes 18 de septiembre en el 14 nivel de la Torre de Tribunales. El abogado defensor no quiso precisar en cuántos días se podría tener una resolución judicial para conocer si su patrocinado quedará sujeto o no a una investigación penal de la Fiscalía que lleva el proceso del exministro. Fíjese que es bastante extenso el proceso, entonces no podríamos señalar un plazo estimado porque desconocemos de hecho cuánto se puede prolongar, pero sí serán días definitivamente. El 6 de octubre, el exministro deberá comparecer en el juzgado cuarto penal para otra primera declaración. En este proceso se le señala de haber utilizado un banco del sistema para cometer lavado de dinero. Y el 23 del mismo mes será presentado ante el juzgado 11º de lo penal a cargo de José Eduardo Cojulum por el caso Transurbano. Un juez ordenó el traslado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti hacia un hospital público. Esto para que sea evaluada de las enfermedades que padece. Vea por favor la información. La última evaluación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, arrojó que la exvicemandataria Roxana Baldetti necesita que se le practiquen unos exámenes médicos. El abogado defensor Edwin Mayen confirmó que su patrocinada sería trasladada al Hospital Roosevelt. Sin embargo, se opusieron a ese traslado, indicando que buscan que su patrocinada sea recibida y atendida en un centro asistencial privado. Su estado de salud corre riesgo por el problema de COVID-19 y todos los temas de infección física que pudiera sufrir. Por lo consiguiente, en su representación hice la solicitud el día de ayer al señor juez de que se revocara esa orden de traslado al Hospital Roosevelt,
tomando en consideración que íbamos a sugerir un hospital privado en donde pudiera llevar a cabo los exámenes correspondientes y determinar sobre su estado de salud definitivo. El juez Miguel Ángel Gálvez confirmó que este jueves ordenó al sistema penitenciario que Roxana Valdetti sea trasladada al Hospital General San Juan de Dios. La vocera de ese centro hospitalario indicó que tienen conocimiento que Valdetti será llevada al Hospital General, pero su traslado no se ha realizado por el personal del sistema carcelario. Nos despedimos, la esperamos mañana. Feliz noche. Gracias. Chao. Hasta mañana. Gracias.